La mayoría de las personas nunca percibe el mundo real. Solo la versión que su cerebro les permite ver. Y si eso es cierto, entonces una pregunta se vuelve inevitable. ¿Cuántas decisiones de tu vida nacieron de algo real? ¿Y cuántas nacieron de una percepción limitada que aprendiste a llamar realidad? Durante años nos enseñaron que ver era comprender, que pensar era suficiente, que la conciencia era apenas un producto químico ocurriendo dentro del cerebro. Y tras décadas investigando percepción, campos neuronales y estados expandidos de conciencia, descubrí algo que cambió completamente mi manera de entender la existencia. La realidad no es algo que simplemente observas. Es algo en lo que participas constantemente. Y esto lo cambia todo. Transforma la estructura desde la cual percibes. Transforma la calidad de los pensamientos que sostienes en silencio. Transforma la manera en que tu atención organiza la realidad que experimentas. Transforma el tipo de experiencias con las que entras en resonancia. Y transforma, finalmente, la versión del mundo que tu conciencia es capaz de revelar. Y no hablo de optimismo superficial. Ni de repetir frases para convencerte de algo. Estoy hablando de un principio mucho más profundo. La posibilidad de que tu percepción esté moldeando activamente la experiencia que llamas vida. Hoy quiero compartir contigo algo que tardé años en comprender. No como alguien que pretende imponer una verdad absoluta, sino como alguien que atravesó la misma búsqueda silenciosa que quizá tú estás atravesando ahora mismo. Durante mucho tiempo me hicieron la misma pregunta. En universidades. En auditorios. En conversaciones privadas después de conferencias sobre conciencia y percepción. ¿Por qué algunas personas parecen sincronizarse naturalmente con la vida, mientras otras sienten que avanzan con una resistencia permanente? Y durante años respondí utilizando teorías complejas. Modelos neurológicos. Datos. Frecuencias cerebrales. Patrones eléctricos. Pero la verdad más importante nunca apareció en un gráfico. Porque lo esencial no siempre puede medirse desde afuera. Está en algo mucho más íntimo. Está en la relación invisible que mantienes con la realidad mientras nadie te observa. He pasado años estudiando personas capaces de modificar profundamente sus estados de percepción. He visto meditadores alterar la sensación del tiempo. He observado fenómenos mentales que contradicen por completo muchas de las estructuras tradicionales de la ciencia occidental. Y en medio de todo ese recorrido apareció una comprensión que reorganizó mi vida por completo. La mayoría de las personas intenta transformar su realidad, sin transformar antes la conciencia desde la cual la están percibiendo. Y ahí comienza el verdadero conflicto humano. Porque esta práctica de la que voy a hablarte no requiere abandonar tu vida cotidiana. No necesitas escapar del mundo. No necesitas convertirte en un monje. Ni aislarte en una montaña para comprenderla. Pero sí exige algo mucho más difícil. Exige observarte con absoluta honestidad. Observar cómo reaccionas cuando sientes miedo. Cómo interpretas el rechazo. Cómo tu mente traduce constantemente la vida a través de la carencia, la ansiedad o la separación. Porque aquí aparece una idea que cambia por completo la forma tradicional de entender la conciencia. Tú y la realidad no son dos cosas separadas interactuando desde extremos distintos. Eres parte activa del mismo campo que percibe. Y cuando comprendes eso profundamente, dejas de sentirte una conciencia aislada intentando sobrevivir dentro de un universo indiferente. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si mientras escuchas esto sientes que algo dentro de ti reconoce estas palabras, suscríbete al canal. Y más importante todavía, quiero que me dejes un comentario diciendo qué estás sintiendo exactamente ahora mismo. No lo racionalices demasiado. ¿Curiosidad? ¿Resistencia? ¿Asombro? ¿Duda? ¿Calma? ¿Una extraña sensación de reconocimiento? Déjame llevarte a un momento específico. Hace años, cuando todavía era joven y creía que la ciencia occidental tenía todas las respuestas, estaba en mi laboratorio, rodeado de equipos sofisticados, estudiando datos, midiendo, analizando. Todo era medible, cuantificable, predecible, o eso pensaba. Hasta que una noche, trabajando tarde, algo extraordinario sucedió. Estaba tan concentrado que perdí la noción del tiempo.
Y de repente tuve una experiencia difícil de describir con palabras. Fue como si mi conciencia se expandiera más allá de los límites del cuerpo, más allá de las paredes del laboratorio. Sentí con una claridad absoluta que todo estaba conectado, los átomos de mi cuerpo, las ondas cerebrales que estaba midiendo, las estrellas afuera, la persona que caminaba por la calle. Todo era parte de un mismo tejido. Y en ese momento comprendí algo crucial: la separación que percibimos entre nosotros y el resto del universo puede ser una ilusión. Una ilusión convincente, sí. Pero ilusión al fin. Esa comprensión me llevó a desarrollar lo que después se llamó teoría sintérgica, la idea de que la conciencia no es un simple producto del cerebro, sino que el cerebro puede funcionar como una antena, un receptor que sintoniza un campo de conciencia que permea la realidad. Tómalo como metáfora si lo prefieres. Pero entiende lo importante: cuando integras esta idea, cambia cómo te paras ante la vida. Porque si tú y la vida no están separados, entonces muchas puertas que creías cerradas no lo estuvieron realmente. Muchas limitaciones son barreras construidas por patrones de pensamiento, por creencias heredadas, por la manera en que aprendiste a estructurar la realidad. Y aquí entra un punto delicado: cuando digo Dios te abre puertas, no hablo de un ser externo decidiendo premiarte o castigarte. Hablo de un campo, de una inteligencia mayor, de una matriz de posibilidades que distintas tradiciones han llamado de distintas formas: Tao, Brahman, totalidad, vacío cuántico. No importa el nombre. Lo que importa es lo siguiente: cuando alineas tu conciencia individual con una conciencia más amplia, lo que parecía imposible se vuelve más natural. No porque el mundo cambie mágicamente, sino porque tú cambias la forma en la que percibes e interactúas con el mundo. Ahora bien, esto no es pensamiento mágico superficial. Y si vienes de un camino espiritual, necesito decirlo claro: no se trata de repetir afirmaciones mientras por dentro no las crees. No se trata de visualizar desde la desesperación. No se trata de autoengañarte. Lo que se busca aquí es transformación real de la percepción. Porque la percepción es el puente entre tu interior y tu experiencia. Déjame explicarte una idea que lo aterriza. Observando personas en estados profundos de meditación, se describe que el cerebro muestra patrones de coherencia: distintas regiones funcionan de manera más sincronizada que en estados ordinarios. Y lo interesante es que esas personas reportan experiencias de unidad, conexión, claridad, como un cambio de estado. ¿Qué significa esto para ti? Significa que la realidad que percibes depende del estado de tu conciencia. No hay una sola realidad idéntica para todos. Cada uno construye una versión de lo real basada en sus filtros, creencias, historia personal, heridas, expectativas, miedos, deseos. Y aquí está lo revolucionario: si cambias tus filtros, cambia la realidad que experimentas. No porque el universo cambie, sino porque tú te vuelves alguien que ve cosas que antes eran invisibles. Y cuando ves nuevas posibilidades, tomas nuevas decisiones. Y cuando tomas nuevas decisiones, aparecen nuevas puertas. Ahora, la pregunta inevitable es: ¿cómo se hace? ¿Cuál es la práctica secreta? Y te adelanto algo: es más simple de lo que tu mente quisiera, porque tu mente ama complicarlo todo para postergar el cambio. La práctica secreta es un sistema de 3 componentes. 3 pilares. Y cuando trabajas estos 3 con constancia, se desbloquea algo que la mayoría no logra desbloquear: el flujo. Pero antes, déjame contarte algo que aprendí de los chamanes mazatecos. Hubo una ocasión en una montaña de noche. Un chamán me dijo algo que nunca olvidé, algo así como: ustedes los científicos tratan de entender el agua estudiando el hielo, pero el agua verdadera fluye, cambia, se transforma. Así es la realidad. Y para conocerla tienes que convertirte en agua tú también. En ese momento no lo entendí. Con los años lo comprendí: me hablaba de la fluidez de lo real y de la necesidad de que tu conciencia deje de ser rígida. Porque mira esto: la mayoría cree que abrir puertas es esforzarse más, trabajar más duro, luchar, forzar. Y sí, el esfuerzo tiene su lugar. Pero hay algo que muy pocos comprenden: a veces el bloqueo no se rompe empujando, se rompe soltando. Y aquí aparece un concepto clave: la rendición. No rendición de derrota, sino rendición activa, consciente, a un flujo mayor. Y esto choca con la mente, porque la mente cree que control es seguridad.
Pero muchas veces el control es precisamente lo que bloquea. La necesidad de controlar crea tensión, crea resistencia, crea miedo. Y desde ese estado, aunque hagas todo bien, vibras en contracción. Persigues. Te obsesionas. Te agotas. Y paradójicamente, lo que quieres se aleja. Ahora te doy una idea que lo hace aún más claro. Se suele mencionar que el cerebro procesa una cantidad inmensa de información por segundo, pero tu conciencia registra una fracción mínima. ¿Qué significa esto? Que hay posibilidades alrededor de ti en este preciso momento que no estás percibiendo. No porque no existan, sino porque tu filtro las descarta. Y ese filtro está determinado por tus creencias. Si crees que las oportunidades son escasas, tu mente va a filtrar evidencia de abundancia. Si crees que no mereces amor, tu mente va a ignorar señales de afecto. Si crees que todo cuesta demasiado o yo no soy así, tu mente va a descartar caminos antes de explorarlos. Literalmente vives en una realidad autocreada, limitada por los filtros de tu percepción. Entonces, la práctica secreta es aprender a cambiar los filtros. Expandir la percepción. Para ver las puertas que siempre estuvieron ahí. Pero no se logra con afirmaciones superficiales. Se logra con un trabajo real de transformación de la conciencia. Y aquí están los 3 componentes. Te pido que los escuches como un sistema, no como ideas sueltas. Primer componente, atención plena radical. No es estar relajado. Es estar presente con una profundidad que tu mente no está acostumbrada. Porque la mayoría vive en una ensoñación constante. Físicamente está aquí, mentalmente está en 1000 lugares. Rumiando el pasado. Preocupándose por el futuro. Juzgando el presente. Y desde ese estado de distracción es imposible percibir oportunidades. Es imposible percibir sincronicidades. Es imposible ver puertas. Atención plena radical significa entrenar tu atención como un rayo láser. Y te voy a dar un ejercicio muy simple para que esto no se quede en discurso. Durante el día, 3 veces. Solo 3. Haz una pausa de 10 segundos. 10. Y pregúntate, ¿dónde está mi atención ahora mismo? Si está en una película mental, no te castigues. Vuelve al cuerpo. Siente los pies. Siente el aire entrando. Mira un objeto. Escucha un sonido. Regresa. Eso, repetido, reprograma tu estado. ¿Y qué cambia cuando haces esto? Empiezas a notar. Notas patrones. Notas señales. Notas que estabas reaccionando por costumbre. Notas que estabas diciendo sí a cosas que no querías. Notas que estabas posponiendo lo importante. Y esa conciencia es poder. Porque una vida no cambia con motivación. Cambia cuando ves con claridad lo que estás haciendo. Segundo componente, coherencia interna. Este es el más importante para manifestación y abundancia, y también el más incómodo. La mayoría de la gente está fragmentada por dentro. Una parte quiere una cosa y otra parte quiere lo opuesto. Deseos conscientes que contradicen miedos inconscientes. Dicen quiero abundancia, pero se sienten indignos. Dicen quiero éxito, pero temen ser visibles. Dicen quiero una relación sana, pero se acercan desde heridas no sanadas. Esa fragmentación crea un campo caótico, una sensación de estar tirando para lados distintos. Y en lo práctico se ve así, empiezas y abandonas, te entusiasmas y te apagas, avanzas y te saboteas. Coherencia interna es alineación, pensamiento, emoción y acción apuntando a la misma dirección. ¿Cómo se logra? Integrando la sombra. No huyendo de ella. Porque la sombra no es mala. La sombra es la parte que se quedó atrapada en una experiencia antigua y aprendió a protegerte con un patrón. Te doy ejemplos para que lo reconozcas en ti. Ejemplo 1. Quieres lanzar un proyecto, pero cada vez que estás a punto de publicarlo, algo en ti encuentra una excusa. No está perfecto. Me falta aprender más. Hoy no es el día. ¿Qué parte se protege? Tal vez la parte que teme la crítica. Tal vez la parte que teme el rechazo. Tal vez la parte que teme el éxito, porque el éxito trae exposición y responsabilidad. Ejemplo 2. Quieres una relación profunda,
pero te atraen personas emocionalmente inaccesibles. ¿Qué parte se protege? Tal vez la parte que teme la intimidad real. Tal vez la parte que teme ser abandonada. Entonces eliges lo inaccesible para confirmar una herida conocida. Ejemplo 3. Quieres abundancia, pero te sientes culpable cuando recibes. O gastas impulsivamente cuando ganas, como si tu sistema dijera, no, esto no puede durar. ¿Qué parte se protege? Tal vez una creencia de linaje, el dinero es peligroso, ser próspero te hace malo, si te va bien te envidian. Coherencia interna empieza con una pregunta brutalmente útil: ¿qué parte de mí se está protegiendo con este bloqueo? Hazte esa pregunta sin juicio. Porque cuando la haces, el problema deja de ser falta de disciplina y se vuelve necesidad de integración. Y cuando integras, liberas energía. La práctica aquí es: identifica el bloqueo, nómbralo, y dialoga con la parte que se protege. ¿Qué temes que pase si yo avanzo? ¿Qué necesitas para sentirte segura? Ese diálogo puede sonar simple, pero cambia el juego, porque estás dejando de pelear contigo y estás alineando tu sistema. Y cuando el sistema se alinea, algo sucede: dejas de mandar señales contradictorias. Tus acciones se vuelven coherentes. Tu energía se vuelve estable. Tu mente deja de sabotearte por detrás. Y ahí empieza el verdadero magnetismo. Tercer componente: rendición al misterio. Este es el más difícil para la mente racional. Porque la mente quiere entenderlo todo, controlarlo todo, anticiparlo todo. Y sí, la mente racional es una herramienta maravillosa. Pero es un sirviente, no el rey. Hay una inteligencia más amplia que opera cuando te abres. Rendición no significa pasividad. Rendición activa significa soltar la necesidad de controlar cada aspecto del resultado. Significa entrar en confianza con el proceso sin abandonar la acción. Y aquí está el punto: muchas personas hacen acciones correctas desde un estado equivocado. Trabajan desde tensión, desde miedo, desde urgencia. Y por eso se sienten agotadas y no ven resultados. Rendición activa es hacer tu parte con excelencia, pero sin contracción. Sin necesidad desesperada. Sin obsesión. Esto crea un estado que podemos llamar flujo. En ese estado, las sincronicidades aparecen. Conoces a la persona correcta en el momento correcto. Ves la oportunidad que antes ignorabas. Recibes una idea que encaja. Te llega un mensaje en el timing exacto. No porque el universo te premie, sino porque tu conciencia está más presente, más coherente y menos rígida. Y cuando estás así, ves más. Conectas más. Decides mejor. Ahora quiero contarte algo personal, porque la rendición se entiende mejor cuando se vive. Hubo un momento en que todo se derrumbó. Carrera en jaque. Relaciones rotas. Dudas. Oscuridad. Y en ese momento podría haber cerrado el corazón y endurecido la mente. Podría haberme vuelto cínico. Pero elegí lo contrario: me abrí más. Me rendí a lo que estaba pasando, en lugar de resistirlo. Y en esa rendición ocurrió algo extraordinario: la oscuridad se convirtió en un portal. Empecé a ver que lo que yo llamaba fracasos eran redireccionamientos. Que puertas que se cerraban lo hacían para mostrarme otras puertas que nunca habría visto si seguía insistiendo en el camino anterior. Y lo más importante, comprendí, no como idea sino como experiencia, que yo no soy mis circunstancias. Que hay algo en mí que es más grande que mis momentos. Que hay una conciencia que permanece incluso cuando el mundo cambia. Esa comprensión cambia la forma en que vives. Dejas de estar en guerra con la vida. Dejas de intentar doblar la existencia a tu voluntad. Entras en danza. Fluyes. Y aquí quiero que lo lleves a ti: esta transformación está disponible para ti. No requiere crisis. No requiere que seas científico. Requiere que estés dispuesto a abrir tu percepción, cuestionar tus límites y practicar. Porque las puertas de las que hablamos no son externas. Son internas. Son límites perceptuales que tomaste por realidades absolutas. Y cuando expandes tu conciencia, esas puertas desaparecen, revelando que nunca existieron como creías. Ahora, quiero ser claro: esto no es un atajo para evitar el trabajo necesario. No es pensar algo y que aparezca instantáneamente.
La manifestación es un proceso que requiere alineación mental, emocional, energética y física. Pero lo que cambia es la calidad del proceso. Cuando estás en este estado, el trabajo deja de sentirse como lucha. Se siente como expresión natural de quién eres. Las acciones correctas fluyen espontáneamente. La motivación viene de adentro, no de fuerza de voluntad que se agota. He observado personas que logran cosas extraordinarias con aparente facilidad, artistas, emprendedores, sanadores, creadores. Y lo que tienen en común no es talento perfecto ni circunstancias ideales. Lo que tienen en común es alineación. Conexión con algo mayor. Ellos no están haciendo desde el ego separado. Están dejando que algo se exprese a través de ellos. Te lo pongo en un ejemplo concreto. Imagina que quieres crear un proyecto, un negocio, un canal, un libro, una obra. La mayoría lo hace desde el ego: yo voy a demostrar mi valor, yo voy a ganar, yo voy a lograr. Y esa energía del yo separado crea tensión, ansiedad, comparación, miedo. Pero desde este otro estado, la pregunta cambia: ¿qué quiere expresarse a través de mí? ¿Cómo puedo servir? ¿Qué quiere emerger ahora usando mis dones? ¿Ves la diferencia? En el primer caso hay contracción. En el segundo hay expansión. Y los resultados son diferentes, no solo por lo que logras, sino por cómo te sientes. ¿Por qué de qué sirve abrir puertas si el proceso te deja vacío, agotado, desconectado? La práctica secreta, al final, es aprender a vivir de tal manera que el proceso sea parte de la recompensa. Presencia. Significado. Conexión. Y aquí aparece otro fenómeno interesante: la percepción del tiempo cambia. Personas que han vivido estados de conciencia expandida reportan que el tiempo se transforma. Pareció una eternidad. Pareció un instante. Esto es una pista: el tiempo lineal, tal como lo experimentamos, está profundamente influenciado por el estado mental. Cuando la conciencia se expande, aparece algo que podríamos llamar eterno ahora, un estado donde la prisa se desinfla. Y cuando la prisa se desinfla, se libera energía. Piensa cuánta energía gastas preocupándote por el futuro o rumiando el pasado. Toda esa energía, cuando vuelve al presente, se transforma en creación, en amor, en vida. Y aquí hay una paradoja que quiero que anotes mentalmente: las personas que más logran, muchas veces, son las que han soltado su apego al resultado. No es que no les importe. Les importa profundamente. Pero no están atadas a que ocurra de un modo específico o en un tiempo específico. Confían en el proceso. Hacen su parte con excelencia y sueltan el resto. Eso es rendición activa. Ahora, para que esto no se quede como filosofía, te voy a dar una rutina práctica, simple, repetible. Si la aplicas durante 7 días, vas a notar cambios internos. Y esos cambios internos son los que cambian tu vida externa. Rutina de 5 minutos al día. Primero, presencia. 1 minuto. Respira. Siente el cuerpo. Nota dónde está tu atención. Y regresa, sin pelear. Segundo, coherencia interna. Pregúntate: ¿qué parte de mí está en conflicto hoy? Escribe una frase. Luego, ¿qué necesita esa parte? Escribe otra frase. No busques hacerlo perfecto. Solo hazlo honesto. Tercero, rendición activa. Elige una acción pequeña que puedas hacer hoy hacia tu objetivo. Solo una. Hazla con excelencia. Y suelta el apego al resultado. Yo hago mi parte. La vida hace la suya. 5 minutos. Eso es todo. Y ahora te pregunto algo que, si lo contestas, se vuelve un punto de inflexión: ¿cuál de estos 3 componentes es tu mayor bloqueo hoy? Presencia. Coherencia. Rendición. Escribe una palabra en comentarios. Y si llegaste hasta aquí, quiero que sepas algo. No todo el mundo llega a este punto, y eso no es casualidad. Habla de ti. De tu forma de buscar, de tu nivel de compromiso. De verdad, gracias por estar aquí, por sostenerte en este proceso y por permitirte ir más allá de lo superficial. Y si sientes que este espacio te está aportando, acompáñanos con tu like. Es una forma simple, pero poderosa, de seguir expandiendo este mensaje.
No necesitas creer ciegamente en ninguna teoría para que esto funcione. Solo necesitas observar tu vida con honestidad y practicar. Porque cuando estás presente, ves más. Cuando estás coherente, sostienes más. Cuando te rindes activamente, fluyes mejor. Y cuando haces las tres, la vida se reorganiza. No porque el mundo sea otro. Porque tú eres otro. Así que si tu vida se siente bloqueada, no te preguntes primero qué me falta afuera. Pregúntate, ¿qué filtro estoy usando? ¿Qué creencia está decidiendo mi experiencia? ¿Qué miedo está filtrando mis posibilidades? ¿Qué parte de mí se protege quedándose en lo conocido? Y aquí te dejo con esto, las puertas no siempre aparecen como puertas. A veces aparecen como una idea que te da miedo. Como una conversación incómoda que has pospuesto. Como una decisión que tu identidad vieja no quiere tomar. Como un hábito pequeño que, si lo sostienes, lo cambia todo. La práctica secreta no es magia. Es alineación. Es entrenamiento. Es vivir de tal manera que tu conciencia deje de bloquear el flujo natural de la existencia. Y recuerda, no intentes hacerlo todo. Elige una cosa. Un minuto de presencia. Un acto de coherencia. Una rendición activa. Una sola acción. Y repite. Porque cuando repites, reprogramas. Y cuando reprogramas, la realidad que experimentas cambia. Suscríbete a Luz Constante para entrenar tu mente cada semana y mira el siguiente video, es la continuación.